Bienvenidas una semana más. Estamos aquí para recordaros que no odiáis los lunes. Odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ya tengo mis resultados de alergia. ¿Y qué tal? Soy alérgico al olivo y a la hierba timotea, lo que coño sea eso. ¿No puedes usar champú Timotei? Ojalá sea eso. No la he oído en la vida. Supuestamente, según la doctora, es la hierba que crece ahora. Ah, vale. Pero no a los gatos, que es lo importante. Soy Vale. cero alérgico a los gatos. Muy bien. Preguntaría a Ana que qué tal está, pero desgraciadamente hoy no está entre Oh. nosotras. Te echaremos de menos Le echaremos de menos. ¿Está viajando? Cuéntanos. por las Europas. Sí, está por Bruselas, ahí en la sede del bien. Tun, tun, tun. Bueno, la podrá destruir desde dentro. Ojalá. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta semana está ahí un poquillo liadillo que no llegaba a editar el podcast anterior a este, que es el que he editado. Claro, este todavía no lo hemos grabado, es difícil. Pero bueno, ya me queda poquito para acabar mi curro. Contrato indefinido, tendré ahí un tiempillo parado y así tengo más tiempo para el podcast y estas cosas. Muy bien. Sí, bueno, bien no sé. O sea, irte al paro tampoco es una noticia Ya. excelente, pero Pero bueno, un descansito ahí. dentro de la precariedad típica de estos trabajos indefinidos, pues sí, bien. Y bueno, aprovechando que hemos sacado de este tema, pues vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Como imaginaréis, este podcast, pues siendo la semana del 1 de mayo, va a ir del día que más nos gusta a todos los trabajadores, el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y para ello hemos traído este vídeo que en las últimas semanas se ha hecho un poco famoso, del presidente de la COE, nuestro gran amigo Garamendi. Yo creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real, total, y que el trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social, porque es la forma donde se viera realmente cuánto es el coste real de los salarios en España. Y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda qué es lo que pagas aquí, qué es lo que pagas en la Seguridad Social, porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. ¿Cómo os quedáis al escuchar a este señor? Pues nos da mucha pena, qué raro, ¿no? Un gran empresario llorando un poquito, ¿no? Descorazonador. Descorazonador. A mí me hace gracia porque si realmente viésemos en la nómina lo que producimos y lo que nos llega, quizás se lo pensaría dos veces de... Exactamente, eso sí que tener todos los datos, ¿no? No solo los que Sí, a él sí. le parece bien, ¿no? Y porque contando un poco en el sector en el que estoy yo, se sabe más o menos cuánto cobra cada empresa por las horas de servicio que damos. Yo he hecho la cuenta de lo que sería lo mío y tendría que estar ganando más de 100.000 euros al año. Y no los estoy ganando, ¿eh? Ya lo digo Vaya. yo. Sí, no te cuento, pues igual, los presupuestos que tienen los programas de televisión. Bueno, esta semana que se ha hablado mucho del de Broncano, yo que trabajo en la tele y tal, esos presupuestos y vamos, súper relacionado con el sueldo de los Y trabajadores. por eso te vas al paro, ¿no? Para nuestro especial del 1 de mayo tenemos con nosotros a un querido vecino de nuestro barrio que lleva muchos años luchando por la clase trabajadora como abogado laboralista y actualmente es profesor de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM, Miguel Ángel Garrido. Muchas gracias por venir y dedicarnos este ratito. ¿Qué tal estás? Pues muy bien y encantado aquí entre amigas y amigos que para mí son bueno, un referente combativo en el barrio y de muchas cosas y nada, pasar un buen rato. Pues te lo agradecemos. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es de dónde viene esta vocación por defender a los y las trabajadoras. Pues si me vais a permitir la respuesta, voy a utilizar una serie de elementos, ¿no? Sobre todo yo creo que vitales o de ¿no? una secuencia temporal, ¿no? De la vida de una persona. Yo parto de los clásicos, ¿no? Me vais a permitir, de Karl Marx, cuando decía que el ser social determina la conciencia, ¿no? Yo en ese sentido tuve pues en mi infancia tardía un suceso cercano a mí, un familiar mío que tuvo un proceso injusto, ¿no? De despido, y eso me hizo tomar conciencia y pues realmente plantearme la sociedad, ¿no? De una forma crítica y apostar por el compromiso y por los valores de la izquierda y del socialismo, ¿no? Porque con aquel hecho como el que viví, pero que viven cientos de trabajadores al día, te das cuenta que el capitalismo en algunos aspectos, como el que estamos hoy aquí tratando, tiene un poder, me atrevería a decir, casi omnímodo, ¿no? Entonces,
Yo creo que ese fue un elemento que me permitió ir más allá del suceso más personal, más sentimental, para hacer una crítica política. Ya de ahí empecé a cuestionarme, a tener una serie de lecturas ya más en mi adolescencia y a plantear, como tanta otra gente, ¿no? que otro mundo es posible. Eso me llevó a una militancia en la izquierda, en la universidad, tanto en la Universidad de Valencia en un principio como luego en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en definitiva ya eso decantó, esa propia vivencia y esa decisión de escoger como carrera universitaria Derecho, pues vino motivado por tratar de utilizar esa herramienta, que también es importante, para cambiar las cosas. Entonces yo ya en la carrera quería ser abogado laboralista de trabajadores y organizaciones sindicales, y puedo decir que soy un afortunado en ese sentido porque es a lo que me he dedicado hasta ahora. Claro, y tan importante. Siempre se ha necesitado defender los derechos de la clase trabajadora desde un punto de vista legal, pero un punto de inflexión que creemos que ha sido reciente es la crisis de 2008 y todas las reformas laborales que cometieron el segundo gobierno Zapatero y los sucesivos gobiernos de Rajoy. ¿Cómo afectó esto a nuestros derechos laborales? ¿Qué perdimos? ¿Qué crees tú, Miguel Ángel? Me vas a permitir en esta pregunta hacer una breve nota de contexto, plantear que desde la Constitución española se plantea un modelo democrático de relaciones laborales, que es verdad que se ha debatido mucho y da para otra tertulia, otro programa, que es el marco constitucional y hasta dónde llega la Constitución. Sí que es verdad que la Constitución sí que tiene un contenido bastante proteccionista para las organizaciones sindicales y para las personas trabajadoras, que ahí hay una evolución histórica y política pues que habría que reseñar, es decir, la lucha en la calle de esas organizaciones, de esas personas por derrotar al franquismo, las huelgas que se produjeron durante la transición creo que posibilitó este marco, y luego también pues al ser una constitución democrática tardía se inspira en los modelos democráticos que no se pueden entender de otra forma si no es por el peso que tuvieron los partidos comunistas en Europa. Tanto el PICHI como el Partido Comunista Francés determinaron constituciones que no impugnaban o que seguían estando en el marco capitalista, pero podemos caracterizarlas de derechos sociales avanzadas, ¿no? Constituciones avanzadas. Entonces, de aquí partimos, pero sí que hay que hacer una precisión, y es que ya las primeras reformas de los sucesivos gobiernos de Felipe González fueron en la clave de flexibilización y en la clave de dar una supuesta seguridad al empresario poniendo los derechos de las personas trabajadoras en cuarentena. Ahí estaba pues un elenco de contratación para el fomento del empleo, el contrato de nueva actividad, ese modelo de expansión económica de que luego ha dado tantos problemas. El tema del ladrillo, las sucesivas crisis que hemos ido sufriendo, la precariedad, que ya lo dijo Petras en el informe que le encargó el propio gobierno de Felipe González en los años 90, puso de patas arriba lo que estaba pasando porque la juventud no tenía futuro ni expectativas. Ese informe que se pagó se metió en un cajón porque no quería que se difundiera. Pero bueno, dicho esto, simplemente para que tengamos ese antecedente ahí en cuenta, es verdad que la reforma laboral, como bien dices, del ciclo 10-12, es decir, la salida de Zapatero y la llegada de Mariano Rajoy, llega a unos niveles de recortes en derechos que no habíamos visto hasta entonces. ¿Por qué? Porque en primer lugar supuso la pérdida de poder de la negociación colectiva. La negociación colectiva se había orientado mucho como paraguas de mínimos para conseguir que no se perdieran derechos, y entonces la negociación del convenio de empresa siempre tenía que ser superior, tenía que ser de mejora. Esto se cambió porque en esa reforma que hace el Partido Popular en 2012 acordaron, ¿no?, la crisis de la subprime y todo lo que se estaba viviendo. Pues ahí lo que se planteó es que España la única salida que tenía era una competitividad descuidando el resto, digamos, de derechos que hasta entonces se habían mantenido y que eran pilares importantes de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores. Y todo por la competitividad, todo para equipararnos, por ejemplo, al mercado chino, a India, no a los BRICS, en definitiva. Entonces lo que se hace es promover el convenio de empresa por encima del sector en materias tan importantes, tan delicadas como el salario. Y además podemos hablar del tejido productivo que hay en España y el modelo de empresa que hay en España, que no solo son las del IBEX, ¿no? Entonces se permite a cualquier empresa, con este nuevo marco regulatorio, el poder situar las condiciones salariales y otras condiciones laborales por debajo del convenio de sector. Es decir, por lo tanto, es una declaración de guerra a lo que es la negociación colectiva, entendida como el papel de las organizaciones sindicales en diálogo, por supuesto, y en acuerdo con las organizaciones patronales. En esto también se planteó otra medida que fue, creo que muy perjudicial, fue la limitación de la ultraactividad. También, por no irme mucho, no es el periodo que transcurre desde que un convenio se denuncia hasta que se alcanza, digamos, un nuevo convenio, por hacernos una idea. Anteriormente, con ciertos matices, pero la regulación era que hasta que no se firmaba el nuevo convenio se mantenían las condiciones.
Con esta reforma que viene a introducir el Partido Popular, lo que hace es que la ultraactividad de ese periodo, por lo tanto protector, se limita a 1 año salvo pacto en contrario. Esto ocurrió con muchos convenios que no tenían ese pacto en contrario, que simplemente significa recoger que el convenio se va a extender sus efectos hasta que se suscriba uno nuevo, provocaba pérdidas de condiciones. Por ejemplo, este es un caso que se dio con los jubilados del grupo Endesa, que al caer el convenio, los efectos del convenio, porque la ultraactividad duró 1 año y no se renovó el convenio, ningún nuevo convenio, esas personas que tenían para ellos, ¿no?, derechos muy importantes como tarifa eléctrica para que saliera más barata la luz, ¿no?, y además como ha estado la cuestión de la electricidad, esto se perdió, ¿no?, y esto lo avaló el Tribunal Supremo. Y luego tenemos todo el marco del abaratamiento del despido, de facilitar las causas para el despido por las llamadas causas de empresa. Cualquier persona que vemos por la calle que pueda tener prejuicios antisindicales y puede ser hacia los sindicatos, perdió derechos, porque antes, cuando sufría un despido improcedente, tenía reconocida una indemnización de 45 días por año trabajado, esto descendió a 33 y encima, en ese caso de despido improcedente, que no hay causa para despedir, que el empresario ha despedido, que esto es muy habitual, ¿verdad? O sea, las cartas de despido sin fundamentación, totalmente con abuso de derecho, ¿no?, por el modelo que tenemos heredado, que significa que cuando se despide a una persona trabajadora surte todos los efectos, le da baja la seguridad social, se le paga el finiquito y la única posibilidad que hay para que vuelva a su puesto de trabajo es o que lo acuerde con la empresa o que lo diga un juez, pero los efectos constitutivos son inmediatos. Entonces, una medida muy lesiva para la clase trabajadora fue eliminar los salarios de tramitación. Antes se devengaban salarios de tramitación por estos despidos también. Es decir, aunque al final el juez lo declaraba como improcedente, no solo había que pagar una indemnización en los términos que he dicho anteriormente, sino abonar los salarios que se generaban desde la fecha del despido hasta que el juez, a través de su resolución, declaraba ese despido improcedente. Esto ha sido derogado, esto ya no existe, tampoco se ha recuperado a día de hoy y era un factor importante. También todas las medidas para realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, también esto se facilitó en gran medida, incluso la inaplicación de los convenios colectivos, la posibilidad de que las empresas alegaran también razones de afectación de su organización, de sus causas económicas, de su situación productiva para cambiar o para que no se les aplicaran esas causas y, bueno, en definitiva creo que fue un lavado de cara que se sufrió mucho y que ha generado todos estos problemas que hemos tenido hasta hace poco, ¿no?, hasta que ya vino este gobierno de precariedad y de pérdida de derechos. La precariedad afecta a la juventud y hay una cuestión de género evidente, a las mujeres, ¿no? Claro, ahí tenemos que plantear estas cuestiones, es decir, es que estas medidas protegían a la gente más débil por el marco de su contrato de trabajo. Todo esto se perdió. Y has comentado que todo esto lo vivimos hasta que llegó este nuevo gobierno, en el que ya los recortes no son su línea fundamental de dirigir el país. Pero ¿tú has notado que hayan cambiado las cosas tanto desde que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo? Bueno, aquí lo primero que hay que señalar es el contexto. Es decir, es una reforma pactada con la patronal y las organizaciones sindicales mayoritarias y esto ayuda a que sea una reforma con un espíritu de convenio colectivo abierta para que ambas partes pudieran firmar, como pasa con los convenios. Hay que dejar siempre ámbitos de ambigüedad y esto muchas veces pues los juristas viven de esto, ¿no?, de que las cosas se pueden interpretar a un lado o a otro. Luego otra parte que se incorpora a la reforma son criterios que ya el Tribunal Supremo había planteado, eliminar el contrato de obra, que era el gran nicho de precariedad, ¿no?, de fraude en la contratación, porque enmascaraban contratos de trabajo indefinidos, los fijones continuos. Lo que sí que es verdad es que es una reforma que no pierde derechos, que pone el cerco a la temporalidad. Ya hay pocas vías, tal y como ha quedado, para abusar de la temporalidad. Seguimos teniendo, por cierto, eso sí, en el DEVE, el gran problema que yo ahora mismo no sé cómo se va a resolver exactamente, de la temporalidad en el sector público. Con la sentencia del TJUE, que el TJUE para mí en esto está haciendo un papel como el que ha hecho también con las cláusulas suelo y con las hipotecas, que aquí no queríamos ver las cosas hasta que en Europa nos han dicho cómo son. Más elementos que veo que valoro de la reforma de Yolanda Díaz, ¿no?, del gobierno de coalición, es la apuesta por los ERTEs. Los ERTEs es verdad que estaban, pero la lógica en la reforma ha sido poner a los ERTEs en el centro. Es decir, que el empresario, con la anterior reforma del 2012, parecía que tenía como la primera pulsión ir al despido colectivo, ir a los ERES, y aquí se prioriza los ERTEs, ¿no? Y esto no quiere decir que se haya eliminado el
marco de los despidos colectivos. Lo que se está diciendo es, cuando usted tenga una causa como empresa coyuntural y con todo lo que está pasando, que hay crisis en el suministro de materias primas, la guerra de Ucrania, no sabemos lo que nos va a venir mañana, todo eso está pensado para decir, bueno, vamos a articular una medida de flexibilidad que haga que la gente no se vaya a la calle, recupera el régimen protector de la ultraactividad, hay una pasarela entre convenios para que no pierdan derechos las personas trabajadoras, se quita elemento fundamental como prioritario el convenio de empresa, verdad que sigue siendo prioritario en otras materias muy importantes de condiciones de trabajo, pero por lo menos en el salario no, o sea que ahí el convenio de sector va a seguir funcionando como convenio de mínimos, y luego ha entrado con el tema de las contratas y subcontratas, que es la otra gran parte, verdad, de precariedad y de explotación. Entonces aquí por lo menos sí que se ha planteado que aquí se tiene que aplicar, que esto es un tema que ha dado lugar a mucho debate y mucha jurisprudencia y mucho conflicto, el convenio en función de sector, en función de la actividad que desarrolla esa contrata, no el convenio de la empresa principal, que digamos que debería ser la reivindicación. Por ejemplo, esto pasa con la ley de las ETT. Las ETT sí tienen esa obligación de aplicar el convenio de la empresa principal. Sin embargo, en este caso no, estamos un escalón por debajo, pero bueno, por lo menos se ha avanzado un poquito, ¿no? Y entonces esto es lo que contiene, a mi juicio, la reforma de Yolanda Díaz. Pero una cosa, eso sí, si nos fijamos en los datos, es que en 2021 el IPC subió un 3,1%, los salarios un 1,45%. En 2022 el IPC sube un 8,4% por la inflación derivada de la guerra de Ucrania, los salarios un 3,01%. En 2023 la subida del IPC un 3,6%, los alimentos un 7,3% y los salarios un 3,46%. En los últimos 3 años hemos perdido alrededor de un 10% de poder adquisitivo si tenemos en cuenta la inflación de los alimentos del año pasado. No parece que todas estas mejoras que nos has comentado sean buenas noticias para la mayoría trabajadora. La mejora se ha podido notar en contratación, y esto es importante a la hora de ir a un banco y pedir un crédito para una hipoteca y consolidar el proyecto de vida que pueden tener las familias trabajadoras, pero es verdad que hay aspectos que siguen quedando en el tintero. El problema del IPC que dices, yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno jurídico y uno sindical. Yo ahí en lo jurídico, pues lo que tengo que decir es que el Estatuto de los Trabajadores, como en otras cuestiones, porque sí que creo que la filosofía que hay detrás es potenciar la autonomía de la voluntad de las partes, la negociación libre, sin intervencionismo del Estado. ¿Por qué? Pues porque veníamos del franquismo, claro, entonces eso era una reivindicación, y si hay organización, hay conciencia de clase y tenemos fuerza en el conflicto, yo apuesto por este modelo, yo no me siento incómodo. Entonces, claro, ahí el Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 26 a 33, pues recoge el régimen salarial y lo fía a la negociación colectiva. Es verdad que ha sido un tema de actualidad para la clase trabajadora, que es, pues yo antes ganaba tanto y es que no me pueden subir conforme al IPC, pues si no está en tu convenio colectivo y estás por encima del SMI, pues en principio ese es el marco legal y no tenemos mucho que reclamar. Ahora, a nivel sindical, efectivamente, y me acojo a un informe que ha salido muy interesante ahora, que lo recomiendo, de Comisiones Obreras, los márgenes empresariales han subido, ¿no? O sea, es decir, el valor añadido bruto ha subido un 46%, se están alcanzando niveles récord, o sea, es decir, la economía funciona, que es una cosa que a la derecha, ¿verdad?, si me permitís hacer una nota al pie, no le está funcionando, porque la derecha está jugando fuerte en todo. Entonces les falta la pata económica. Entonces la pata económica es que son números realmente llamativos. Sin olvidar el clásico que siempre hemos planteado desde el marxismo, ¿no? De decir, también cuando hay ciclos donde hay beneficios astronómicos empresariales, debe de haber ahí una cantidad que se pueda reservar para situaciones luego críticas y que se pueda paliar, ¿no? Los salarios y se pueda acometer los compromisos con las plantillas en las empresas. Pero es que luego, además, el miedo de las empresas o el discurso de las empresas es, no, es que esto genera inflación, no podemos subir. Estos datos demuestran que hay margen más que suficiente para equiparar y, por lo tanto, tratar de imponer esa medida. Es decir, que suba, por lo menos estos años que ha subido tanto el IPC, los salarios de forma aparejada para lo que tú estás planteando, efectivamente, que lo que se traduce es que hay una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Pero añado otro argumento, y es que, como estamos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pues el salario medio europeo, según mis datos, está en 2.194 euros al mes, y el nuestro está, el español, en 1.820.
Luego tenemos también un margen que tenemos que llegar ahí. Digo, esto también lo ligo a todo el debate que hay, que se le achaca mucho al gobierno con lo de las subidas del SMI. No, el gobierno está subiendo el SMI porque, entre otras cosas, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el que interpreta la Carta Social Europea, que es un texto importante de derechos sociales que emana del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, ¿no? Pues aquí lo que ha venido a plantear este comité es que los salarios se tienen que garantizar en los estados que son firmantes de ese texto. Tienen que estar mínimo el 60% del salario medio del país, con lo cual es que yo creo que seguimos en esta cuestión con deberes por hacer. Tenemos que actualizar los salarios. Sí, muy de acuerdo totalmente. ¿Cómo se puede decir que formas parte de un gobierno que defienda a los trabajadores, que su prioridad es mejorar las condiciones de la clase trabajadora, cuando ese gobierno manda tanquetas para reprimir a trabajadores en Cádiz que están ejerciendo su derecho a huelga? Aquí me vais a permitir que conteste más como ciudadano. Para mí es pasar una línea roja evidente. Es verdad que a veces se confunde, ¿no?, lo que es el ejercicio del poder en términos clásicos, ¿no?, con la llegada al gobierno, ¿no?, que no es lo mismo. Y hay veces que yo creo que aquí pecamos de esto en la izquierda, ¿no? Podíamos plantearlo desde postulados filosóficos clásicos, pues mira, la cabeza Maquiavelo, Sun Tzu, el arte de la guerra. No voy a entrar en eso porque me excede, pero sí desde el plano laboral creo que supone negar el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a la huelga, que es algo, como he dicho antes, que tanto pelearon los demócratas contra Franco, esa labor que se hizo de infiltración en el sindicato vertical y que dio lugar a las comisiones obreras, y me parece que es pasar una línea roja. Pero bueno, en relación con esto es que me vienen otros temas que están sucediendo. Pues ahí está la cuestión de Zelensky, ¿no?, y la irresponsabilidad que supone lo que está pasando, ¿no? Porque la OTAN está buscando cada vez más separar a Europa de Rusia, y se sabe que la única forma de parar a Rusia, tal y como está ahora mismo la guerra, es sumar intervenciones de países de la OTAN y el riesgo que tiene para nuestro país, o todo el tema este de Palestina, que se apoya de boquilla pero luego se le vende armas al gobierno de Israel. Otro tema que se está hablando mucho últimamente es que dedicamos mucho tiempo a trabajar, ¿no? Incluso las generaciones más jóvenes cada vez reclamamos más el derecho a no trabajar tanto como estamos trabajando. ¿Cuál es tu visión de que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo, de todos nuestros días durante 40 años a trabajar? Vale, aquí me vais a permitir que haga pues algunas apreciaciones históricas con un apunte de actualidad. Es decir, yo creo que el tiempo de trabajo se tiene que debatir y se tiene que enfocar hoy en día con la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no?, la cuarta revolución que se dice, ¿no? Digo porque aquí hay también otro debate, ¿no? Siempre hay los prejuicios ideológicos, igual que antes hablábamos con el salario, aquí igual. Pero no, es que los trabajadores no quieren trabajar, ¿cómo van a funcionar las empresas si no las sacamos todos adelante? Este tipo de discursos. La primera nota que quería decir es que ya Keynes dio una conferencia en España en el año 1930, yo creo que no es de lo más conocido de la obra, ¿no?, que Keynes ha estado, y por cierto, la anterior crisis estuvo más de moda aún, ¿no?, y que decía que albergaba que llegáramos a una jornada de 15 horas semanales, ¿no?, al final de siglo. Aquí no sé, no, por desgracia, no aceptó, se equivocó. Luego ya estaba el debate clásico que decía, no, pues los hombres desaparecerán del mundo del trabajo como los caballos, ¿no?, que desaparecen del mundo productivo. Yo aquí creo que los clásicos son fundamentales. El capítulo 8 del tomo primero del Capital lo recomiendo, y los términos clásicos de lo que estamos hablando es de la venta de la fuerza de trabajo y del tiempo, por lo tanto, a cambio del salario y la apropiación de la plusvalía. Aquí Marx me gusta con lo imaginativo que era cuando decía que el capital solo revivía como los vampiros, ¿no? Entonces, cuando aparecía el trabajo, cuando aparecía la persona, es cuando revivía y chupaba y generaba la plusvalía. Y decía otra cosa además muy interesante, que era: usted puede ser un ciudadano modelo, incluso miembro de la Liga para la abolición de la crueldad contra los animales, incluso vivir en olor de santidad, pero lo que representas ante mí no tiene corazón que le lata en el pecho, ¿no? Porque se está apropiando dice, es el palpitar de mi propio corazón, porque usted está viviendo y está teniendo esa filantropía y esos ideales a costa de la clase trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que los propios orígenes del derecho del trabajo y la importancia que tuvo la primera internacional de Karl Marx, ¿no?, para reivindicar esas condiciones mínimas de dignidad de la clase trabajadora, en esos orígenes está la lucha por acortar los tiempos de trabajo. Ya la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene ese prestigio ligado a, primero, la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que reforzó esa organización y que le dio un talante democrático y de convenios civilizatorios de mínimos de derechos que se tienen que respetar en todos los países. Tuvieron, por ejemplo, un papel interesante en España con la dictadura de Franco para plantear cómo podían, porque no podemos olvidar que es una organización tripartita compuesta por gobiernos, patronales y organizaciones sindicales.
Entonces, como podían, para decir, es que en España no hay libertad sindical. Consiguieron meterse aquí, hacer un informe. Es un hecho bonito para estudiar. Entonces, la OIT, del principio del primer convenio, ya fue directamente para la regulación de las horas de trabajo en la industria. Es decir, que esto ha sido una batalla, y podemos hablar del propio recorrido que tuvo España, por ejemplo, la Segunda República, con la Ley de Jornada Máxima Legal, que ya establecía la jornada ordinaria de 8 horas, que es la que hemos heredado hoy. Entonces, yo creo que esto es fundamental, que tengamos ese enfoque, que tengamos un enfoque a día de hoy en que lo que está en juego es la salud. Los tiempos prolongados de trabajo generan estrés, generan malestar físico, mental y generan enfermedades. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que hay que situarlo en el contexto de hoy en día. Y ese contexto de hoy en día es que ha habido una revolución en el mundo del trabajo ligado a la incorporación de la mujer. Es decir, el franquismo mentía, porque es que teníamos pleno empleo y ahora hay desempleo, claro, pero es que las mujeres las tenían con un marco legal que las situaban como menores de edad a todos los efectos. No podían ni abrir una cuenta bancaria de forma independiente. Que se haya incorporado la mujer al mundo del trabajo implica un cambio cultural muy importante que ha llevado a que el legislador, como no puede ser de otra manera, diga tiene que haber corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos, corresponsabilidad familiar, ¿vale? Es decir, que los cuidados no pueden quedar reservados al papel de que tiene que ser la mujer, sino eso hay que subvertirlo y el trabajo tiene que ser revolucionario en esto. O sea, me parece que es un elemento muy importante. Y luego también, efectivamente, desde la Unión Europea, pues sí que hay una cierta visión de reducción de los tiempos de trabajo y todo lo que lleva también la transformación digital, que tiene una doble cara. Por un lado, posibilita el teletrabajo y tal, pero también posibilita perpetuar también los roles de género, o sea, que tengamos una lectura crítica en todo esto. Lo digo en plan así telegráfico por no extenderme más en mi respuesta. ¿Y veremos aquí en España la famosa jornada de 4 días? ¿O con nuestro mercado laboral es prácticamente imposible? Es muy buena pregunta. Yo creo que ese cambio cultural va a ayudar, porque considero que las personas trabajadoras valoran más cosas que el dinero, valoran conciliar, valoran ocuparse de sus seres queridos, de tener un tiempo de ocio de calidad. Creo que eso va a seguir empujando. La cuestión del reparto del tiempo de trabajo no es tampoco novedosa en cuanto a lo que me estás planteando. Es decir, si vamos al ejemplo de Francia, en el marco ya del siglo XXI y de que la izquierda plantea que efectivamente una de las fórmulas que tenemos para poder repartir el trabajo es reducir el trabajo, porque el gran problema que hemos tenido es que en los ciclos de crisis sistémica hay un descenso, pues con todo esto que hemos hablado, los ERTE, los despidos, para tratar de preservar un poco el nicho productivo que hay, pero no para repartir mejor, sino para los que están incorporados al mercado de trabajo, que de una forma u otra se mantengan. Entonces la izquierda lo plantea de un punto de vista de justicia social. ¿Dónde está para mí el problema de esto que me preguntas? Yo creo que posible es, y de hecho ya hay empresas que lo hacen, que ya sabéis, hay algún proyecto piloto o alguna administración. Claro, depende del sector, ¿no? Pero en los sectores más de consultoría, de oficina, pues el viernes cada vez es un día más liviano, con menos horas. Yo considero que el punto está en los salarios. Entonces, ¿qué ocurrió en Francia? ¿No? Por un poco a las enseñanzas o las experiencias históricas de la izquierda, pues que generó una cierta frustración por lo que un poco acabo de plantear antes. No hubo un mejor reparto del empleo y encima sirvió para abaratar salarios. Yo lo que veo es que tenemos ese problema del reparto del trabajo, de lo que acabo de decir, de que todo lo que es reducir el tiempo de trabajo es solo para mantener la situación económica ante ciclos negativos. Incluso las reformas del 10, del 12 y del 21, ahí sí que más o menos vienen a coincidir, aunque no sean iguales, pero sí que tienen esa filosofía de aplicar medidas para simplemente salvar lo que hay. Lo que sí que también quiero plantear es que con la pandemia, de nuevo, hay otro punto ahí cultural interesante de volver a retomar trabajar menos para trabajar todos, lo de la salud, aunque es verdad que un referente que es un propagandista y es una persona vinculada a la izquierda, que es Óscar Sancho, ¿no? El cantante de Lujuria, este compañero dice que él cuestiona lo de que íbamos a salir mejor de la pandemia. Visto lo visto, creo que también es una cosa importante, pero sí, por lo menos yo creo que la pandemia puso en el centro lo de los tiempos de trabajo, y creo que la coyuntura no era mala, sobre todo si tenemos en cuenta que seguimos teniendo una tasa de desempleo superior a la europea y todo lo que hemos dicho en cuanto a la flexibilidad. Yo lo que sí que me agarro para decir que tiene que llegar la jornada de 4 días a la semana que me indicas, es que el aumento de la productividad es evidente, porque claro, este es el discurso de las empresas, ¿no? La productividad. Entonces, el empresario que nos va a decir, no, es que en términos de competitividad internacional yo pierdo porque esta medida, pues claro, genera que hay países que tienen jornadas más largas y tal. Bueno, esto yo creo que es cuestionable, porque no solo el tiempo de trabajo es indicativo, todo lo contrario, de los factores de productividad y ganancia. Incluso al revés, yo creo que hay una relación que cuando
jornadas más concentradas y que haya más bienestar, más productividad. Y esto está claro, ¿no? O sea, una persona que está, como ha pasado, ¿no? Como estudiante horas y horas ante el libro, cada vez va bajando más el rendimiento porque están más cansados. Claro, hay un estudio de la Unión Europea en 1994 que planteó que en 1900 era necesario el 34% del total de la vida humana para dedicarla al trabajo y en 2010 ya estábamos en el 6%. Es decir, elementos hay para ese mejor reparto. ¿Cuál es el problema para mí? Pues el de siempre, ¿no? El capitalismo. El capitalismo lo que quiere es tener mano de obra a destajo, maximizar beneficios cuando toca, cuando no, que sea el Estado el que, digamos, que se implique, que asuma efectivamente esas etapas de suspensión de tiempo de trabajo. Y entonces yo lo que veo es que si no cambiamos esa dirección política, pues nos va a pasar con todo el tema de los mini-jobs, del pluriempleo, del modelo precario, por ejemplo, que se, digamos, inició en Alemania, ¿no? Cuando Alemania tenía como, era un referente, ¿no? De, entre comillas, del Estado social. Entonces, al final, si lo tienen que asumir las personas trabajadoras, pues ahí, claro, solo los salarios más altos pueden asumir una pérdida de salario, ¿no? En esa reducción de tiempo de trabajo. Entonces, al final, yo creo que sí que aquí tiene que haber una implicación tripartita, digamos, ¿no? Una implicación de que el Estado financie y promueva y genere el marco legislativo para introducir esa jornada laboral de 4 días, que entiendo que tendría que ir, claro, reducido también en horas semanales, ¿no? No solo los 4 días, porque claro, esa es otra tentativa que puede pasar, es decir, vale, 4 días, pero se trabaja igual, ¿no? Que no haya pérdida de salario. Y bueno, y es que creo que a las empresas con los fondos y con, pues se las está ayudando, o sea, es que realmente creo que es factible. Entendemos que para conseguir todos estos cambios o para estas mejoras de las que nos estabas hablando es fundamental el papel de los trabajadores, ¿no? ¿Qué crees tú que podemos hacer los trabajadores para mejorar nuestras condiciones laborales? La receta clásica, que es afiliarse a una organización sindical de clase, porque esa es otra. Hay una tendencia por ahí, como ha habido tanta propaganda contra los sindicatos de clase y se ha tergiversado y se ha manipulado muchas veces una anécdota lamentable de un determinado dirigente sindical, ya de hecho eso hemos hecho la norma, pues ahí de nuevo entra la batalla de las ideas. Pero yo, mi primer consejo es afiliarse a un sindicato. El sindicato no deja de ser la suma de las personas que lo integran, es un espacio de participación política, sindical, de socialización, de plantear mejoras en tu puesto de trabajo. Más allá, ahí está el modelo de sindicato sociopolítico, que no solo se preocupa de las condiciones en el centro de trabajo. Luego es un elemento y sobre todo un argumento claro, ¿no? Cristalino, que es donde hay negociación colectiva, donde hay organización sindical que te ampare, tienes mejores condiciones laborales que donde no lo hay. Es que esto, el día que se me demuestre lo contrario, pues a mí se me caerá mi estructura, pero como no ha podido ser ni va a ser, pues así lo veo yo, ¿no? Que tampoco se ve, porque nuestro modelo sindical es, hay baja afiliación, pero esa legitimidad que tienen los sindicatos en base a las elecciones sindicales permite que negocien convenios y se beneficie la persona que pueda ser más abyecta contra los sindicatos, en términos ya académicos, ¿no? La eficacia erga omnes, ¿no? Así muy repipi, se aplica a todas las personas que están bajo ese convenio. Sí, aquí me vais a permitir de uno de mis maestros, ¿no? Del derecho al trabajo, un laboralista fenomenal y una persona comprometida con la izquierda, ¿no? Que es Antonio Bailos, tiene un libro muy, muy interesante porque es finito y a la vez tiene un contenido muy bueno, ¿no? Que es ¿para qué sirve un sindicato? Como una guía de actuación que, si alguien tiene más interés, ayuda a lo que tú estás planteando. ¿Qué me puede dar a mí un sindicato? Pues todo esto que estamos diciendo, ¿no? Negociación colectiva, ayuda a un delegado sindical cuando tenga un despido, cuando tenga una sanción, la sección sindical para tomar decisiones de forma democrática, el ejercicio del derecho a la huelga y, por supuesto, la estructuración superior a lo que pasa en el centro de trabajo, que también hay que implicarse en otras estructuras sindicales e institucionales, ¿no? Para hacer que las cosas cambien. Bueno, y nos pasaríamos horas escuchándote, pero bueno, vamos a ir acabando ya. Y para última pregunta, te íbamos a preguntar qué reforma laboral crees que necesitamos para de verdad blindar nuestros derechos y ganar los derechos que nos quedan por obtener. Yo creo que nos hace falta muchas cosas, eso está claro. Hay que seguir avanzando. Y además es que los hechos están poniendo las cosas en su sitio. No sé si habéis visto en los medios de comunicación que el Comité Europeo de Derechos Sociales, que he hablado antes de él, y que por cierto es a veces bastante denostado o menospreciado en algunos sectores, bueno, pues de la jurisprudencia, de académicos, porque dicen, no, es que eso no es un órgano judicial, ¿y qué nos van a decir si nosotros somos España y tenemos nuestro marco constitucional? No, pues lo que le están diciendo es que los tratados hay que cumplirlos. Y hemos visto muchos casos, no solo en derecho laboral, sino en otros derechos y garantías, en cuestiones, por ejemplo, de derechos en el ámbito penal,
o en temas de género, por ejemplo, con el comité para evitar que haya discriminación contra la mujer, el famoso CEDAW y tal. Si miramos nuestro marco, y eso quiere decir que tenemos que ser inconformistas y exigir que las cosas se cumplan e ir a más, pues hay muchos elementos donde ponemos el foco y decimos, bueno, pues nuestro país no cumple con sus obligaciones, que, insisto, no son obligaciones menores entre estados, no, estamos hablando de un pilar básico que tienen que ser los derechos fundamentales y los derechos sociales. Y decía esto pues porque el Comité Europeo de Derechos Sociales ha dicho que el modelo de despido en España no es conforme con su normativa. ¿Por qué? Porque como está ahora, donde lo que prima es que el empresario decida, en caso de improcedencia, si indemniza o si readmite, como lo que va a hacer es indemnizar porque son trabajadores con poca antigüedad y que no le rasca mucho el bolsillo, o aun rascándoselo cuando hay un problema importante en la empresa con esa persona, es dinero, no es nada más. Entonces el Comité Europeo le ha dicho, no, como su ordenamiento ante un acto injusto, ilícito, como es un despido que no tiene causa, tiene que reparar de una forma adecuada y justa porque su ordenamiento no permite la recuperación del puesto de trabajo. Que es una cosa muy seria, es decir, puesto de trabajo tiene que ver con el derecho al trabajo que está en la Constitución, la garantía de la estabilidad en el empleo. Es decir, que aquí, y vuelvo a los clásicos, otro gran libro de Antonio Bailos, que ya lo he citado, y de Joaquín Pérez Rey, que es el secretario de Estado de Trabajo, habla de la violencia, despido como violencia del poder privado. Es que ya sabéis lo que es el drama de cuando pierdes un puesto de trabajo, a nivel de autoestima, cómo pago la hipoteca, cómo me alimento, cómo alimento a los míos, etc. Entonces, este es un punto donde hay que tocar sin duda. Recuperar estándares protectores en el despido. Y además yo digo una cosa, que no se alarmen muchos círculos, los think tank empresariales, los propios empresarios, la patronal cuando sale, que no se alarmen si esto es para el que hace las cosas mal. Esto es como el código de circulación, ¿verdad? No nos alarmamos porque esté recogida, por ejemplo, una alcoholemia en el código penal, ¿no? Pues no pasa nada, hay que cumplir, y el que se comporta de una forma cívica y responsable no va a tener nada que temer. Que vivimos en un estado de derecho, pues esto es lo mismo. Un empresario que solo despide cuando el ordenamiento legítimamente le da causa para poder despedir, no va a tener esas consecuencias económicas o de otro tipo, que lo ideal sería volver a recuperar terreno, ¿no? En cuanto a la readmisión, en cuanto a valorar, en esa línea que decía ya casi finalística, lo que significa el puesto de trabajo. Dicho esto, ahora estamos en un debate que es construir el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Que si os acordáis, bueno, también la ministra lo ha dicho, pero Pedro Sánchez, ya desde que accedió al poder, como su superviviente y tal, y en distintas intervenciones, pues ya me pierdo con la legislatura, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Ahora hay un gran debate académico. Y más allá, que ya sabéis que los debates académicos a veces se pierden mucho en cuestiones técnicas, de pues un gran código que lo regule todo, seguir con el marco, ¿no? De un estatuto que sea básico y luego ya pues los convenios, la jurisprudencia y tal. Más allá de eso, yo creo que sí que hay que aprovechar para lo importante. Y lo importante es ya decir una serie de cuestiones, pero no quiere decir que una sea más importante que la otra, ¿vale? El primero es la digitalización, es decir, que con todo lo que está pasando ya con la inteligencia artificial, los algoritmos, todo eso no está porque tenemos un marco legal que es de 1980, el Estatuto de los Trabajadores, y los parches que han supuesto las sucesivas reformas. Luego hay que acometer y hay que poner trabas porque la tecnología no es mala per se, la inteligencia artificial va a ayudar a campos como la medicina, las comunicaciones, tal, a que haya un avance social que yo creo que hay que apostar por él, pero siempre tienen que estar ahí los principios, los valores y los derechos de las personas para evitar que se cometan tropelías que no se nos escapan, ¿no? Ahí están las distopías que nos enseñan, ¿verdad?, en series, en películas, lo que puede llegar a pasar. Luego, esto es un punto fundamental. Segundo, las cuestiones de género, que es verdad que se han ido introduciendo también a salto de mata porque había muchas directivas europeas, ¿no? La de igualdad retributiva, no discriminación, ha habido muchas que hemos sido siempre, lo tengo que hacer, pues esto es como el alumno que no lleva los deberes a clase y va a ser sancionado por la profesora, pues así actúa nuestro gobierno, no, o sea, yo creo que la cuestión de género, como he dicho antes, hasta alcanzar la igualdad real hay que seguir tomando medidas serias y tiene que tener una mayor, a mi juicio, sistematicidad en la norma. Luego, el tema de las elecciones sindicales sería otro punto importante. ¿Por qué? Pues porque en España las empresas que tienen menos de 6 trabajadores no tienen representación, porque así lo quiso el legislador. Entonces esto es un problema, que es verdad que vamos cada vez más a la concentración de empresas, ¿no? De empresas más grandes,
pero nuestro modelo productivo no era exactamente así. Tenía mucha pyme, incluso autónomos con empleados a su cargo y tal, y esto a mí me parece que sería otro debate que habría que proteger y que habría que fomentar. Esto de estar en manos de 4 transnacionales que controlan absolutamente todo, a mí de luego no me gusta. Entonces, estas personas no tienen derecho a la negociación colectiva y a esa interlocución con sus empleadores. Yo creo que esto es un déficit democrático. Esto habría ya que adaptarlo a los tiempos en que vivimos. Bueno, luego ya por último, pues todo lo que he dicho del despido y algunos otros elementos, porque es verdad que lo paradójico de todo esto es que una persona firma un contrato de trabajo, ve que tiene unas condiciones, qué bien, pues tengo este horario, tengo estas funciones, tengo tal, o sea, se hace la idea y al día siguiente ya el marco legal permite que el empresario le esté novando prácticamente todo el contrato, es decir, que ya te estén cambiando horario, te estén tocando esto, entonces sí que es verdad que igual ahí habría que en algún aspecto también volver a recuperar planteamientos protectores y más cosas, ¿no?, que se han perdido. Es decir, se me ocurre, ¿no?, en el marco de los despidos colectivos, antes de la reforma de 2012 había una autorización administrativa. Es verdad que esto provocaba que si había que impugnar un ERE, pues había que ir por un lado contra la resolución administrativa, por la vía contenciosa administrativa, y luego lo que era el fondo, si el despido estaba bien hecho o no estaba bien hecho, por la vía social. Pero esto se puede arreglar pese a que haya una autorización administrativa. O sea, lo que hemos perdido es otro control, porque yo sí que veo que cuanto más controles de legalidad y más filtros, pues algo suma. Que si directamente al empresario tiene un procedimiento ágil y se puede quitar de encima una parte importante de su plantilla, ¿no? En fin, seguimos teniendo muchísimas más cosas, pero yo creo que de la charla de hoy, yo creo que como pincelada pues puede estar bien dejarlo así, ¿no? Sí, como decía, eso da para mucho más y es un gusto, así que estaríamos escuchándote mucho rato. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchas gracias por haber venido, Miguel Ángel. Nada, gracias a vosotros y cuando queráis. Eres marxista, Pero todavía no lo sabes. Bueno, pues hoy, como no podía ser de otra manera, estando camino al 1 de mayo, traemos una película que es el ejemplo claro de cómo la clase trabajadora es capaz de tomar el control cuando se organiza y lucha unida. Esta película ya la hemos prometido, yo creo que incluso en varias ocasiones, en varios episodios, y por fin la traemos. Da un poco de pena que no esté Ana, porque sabemos que es una de sus pelis fetiches sobre este tema, pero bueno, vamos a presentarla. Este redoble es en honor a Ana, no es que sea ella la que haya escrito el guión y nos obligue a hacerlo. No, para nada. ¡Bichos! Tienes que buscar bichos grandes, no dientes de león. Dejadle ya en paz, él sabe lo que hace. No os preocupéis, la colonia está en buenas manos. Para quienes no estén familiarizadas con la película, la trama es aparentemente sencilla. Una colonia de hormigas trabaja duro durante el verano para recolectar comida para una desagradable pandilla de saltamontes liderada por Hooper, el villano, que aparece al final de la temporada de cosechas cuando las hormigas están acabando de recolectar. Chicos, pedid otra ronda porque nos vamos a quedar aquí. Sin embargo, una de estas hormigas, la protagonista Flick, accidentalmente derriba la hoja ceremonial que dicen ellos que contiene todas las ganancias de la temporada, lo que provoca la furia de Hooper, el saltamontes y de toda su pandilla. Bueno, más que su pandilla, sus lacayos, muchos de ellos. Luego Flick se propone buscar ayuda en la gran ciudad, como si fuese un remake de los clásicos Los 7 Samuráis de Kurosawa o de Los 7 Magníficos, que es el remake de Los 7 Samuráis, vamos. Y bajo la impresión errónea de que eran guerreros, recluta a varias personas, pero en este caso son un grupo de circenses ambulantes que son los que se trae para luchar contra los saltamontes. Buena bajona se pegó cuando se dio cuenta de que no. De que para luchar no valían, no. Estoy harto de estos fracasados. Ha sido la telaraña, lo siento. Estáis despedidos. Después del habitual examen de conciencia que podemos ver, bueno, en otras muchas películas de animación infantil de Pixar como esta, ¿no? Y algunos divertidos malentendidos, pues como el que decíamos, el saltamonte Hooper acaba siendo asesinado por un pájaro y los saltamontes, al final de la película, las dejan en paz a las hormigas. ¡No, bicho malo! ¡Eres un bicho malo! ¡Vete! Hasta ahora nadie podría ver aquí algo marxista así visto por encima, pero ahora vamos a ir viendo lo que va pasando en esta película. La historia, que está basada libremente en la clásica fábula de Esopo de la hormiga y el saltamontes, o bueno, otras veces se llama La cigarra y la hormiga también, ¿no? Pero que si bien esta suele ser una historia moral sobre la necesidad de prepararse para un duro invierno, que es la hormiga trabajadora que sí se prepara y el saltamontes vago que pierde el tiempo y pasa los meses cantando y no se dedica a trabajar, era una fábula para enseñar lo importante del trabajo, que es una lección pues bastante conservadora, como podéis imaginar, pero bueno, mejor que nos lo cuente Javier Bardem en Los lunes al sol. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. La hormiga trabajó y trabajó todo el verano
Ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Los guionistas le dan la vuelta a esta trama y en cambio defienden la necesidad de unirse contra un enemigo común. Son las hormigas uniéndose todas ellas. Vamos a ir viéndolo. Si bien en muchas películas de Pixar y Disney siempre está este gran énfasis del trabajo en equipo, ¿no? Del grupo de amigos, eso está en muchas películas, pero la película lleva esto un paso más allá. Esto se puede ver en el grito de guerra del protagonista de Filk cuando abandona la colonia y, como decíamos, se va en busca de ayuda. ¡Por las hormigas oprimidas del mundo! Y ya de este momento yo creo que queda claro a cualquier marxista que esté viendo la película que Bichos es más que trabajo en equipo. Se trata de luchas de clases directamente. Trabajadores del mundo. Totalmente. Les falta cantar la internacional. Cuanto más pensaba en ello y mientras la veíamos, más veíamos tropos marxistas explícitos. Sí, totalmente explícitos. No es que nos lo estemos inventando, sino que lo vamos a mostrar, lo defenderemos a muerte. Por ejemplo, la escena en la que presumiblemente se ve que están en algo que podría intuirse que es México, cuando el saltamontes Hooper defiende el regreso a la colonia de hormigas, algo que su hermano desaconseja. Y entonces Hooper especula que una hormiga, que era Filk, que era el protagonista, se había enfrentado a él la última vez que la pandilla de saltamontes estuvo allí. Recuerda que le había dicho que dejara de acosar a la princesa de la colonia. Filk empieza a enfrentarse a él, pero como hormiga individual es imposible hacerlo solo. Lo que le lleva a inclinar la cabeza, escabullirse, meterse detrás, esconderse entre la masa de otras hormigas. Defiende esta idea tan marxista de que el individuo solo no puede enfrentarse al opresor, que es necesario la solidaridad obrera. O, como dirían en La bola de cristal... ¿Solo? ¡No puedes! ¿Con amigos? Sí. Está muy guay esta escena del momento México, cuando el resto de la pandilla no quieren volver, porque lo que hace es enseñarles con los frutos o con comida cómo la debilidad de las hormigas es que no son conscientes de que son muchas, o sea, que pueden ganar si se juntan todas, y empieza como a lanzarles un fruto en plan de ¿esto es una hormiga? ¿Te hace daño o no? Y esta, no. Y entonces de repente abre la botella, les cae toda la comida encima y dice: si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya. Bueno, aquí seguimos viendo paralelismos con la concepción de Marx de la sociedad capitalista gobernada por una élite que más le llama la burguesía, a expensas de una clase mucho más numerosa y, en última instancia, mucho más poderosa, que sería el proletariado, en este caso las hormigas. Los paralelismos que decimos son sorprendentes. Los saltamontes, para sobrevivir, necesitan la plusvalía creada por las hormigas. Están aprovechando estación tras estación de ellas. Cuando se pierde la primera ofrenda de comida, el líder de los saltamontes, Hooper, les dice a las hormigas que les darán algo de tiempo para recolectar más. Y cuando la reina dice que no pueden porque en ese momento tienen que recolectar comida para ellas mismas porque si no, no tendrán ellas para alimentarse, la respuesta del villano de Hooper es tajante. Dice que les va a duplicar la cuota. Algo me dice que ustedes están olvidando cuál es su posición. Ahora quiero doble ración de grano. Esta reducción del suministro de alimentos de las hormigas puede verse como una reducción del capital. La respuesta de la burguesía cuando las ganancias caen pues es recortar salarios, despedir gente, se ve en todas las crisis que ha habido a lo largo de la historia. Pero intentan, o lo último que van a hacer es reducir sus propias ganancias, aunque sean desorbitadas. Del mismo modo, en lugar de que los saltamontes coman menos, lo que hacen es aumentar su bonificación. Esta idea quizás nos trae a la cabeza, no sé, llamadme loco, pero a mí me recuerda a ciertas cadenas de supermercados que en los últimos años, aprovechando la situación de guerra con Ucrania, inflan los precios mientras nos dejan de aumentar sus beneficios. Mercadona. Sois unas estúpidas e insignificantes rastreras, puestas en esta tierra para servir. Este sistema de represión continuaría sin cesar si no fuera por la intervención de la hormiga Flick y los bichos del circo. Trazan un plan bastante complicado para ahuyentar a los saltamontes, construyen un pájaro con hojas y palos en el que toda la colonia ayuda. Aquí vemos la solidaridad, como todos están unidos. Es un sindicato de clase totalmente. Las hormigas cogen la comida, las hormigas se quedan la comida y los saltamontes se largan. Cuando los saltamontes regresan, le prenden fuego al pájaro
y Hopper se enfurece por la audacia de las hormigas. El villano es cuando de verdad saca toda su rabia y ataca a Phil, ¿no?, como representante sindical del grupo de hormigas, y le dice que quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas. Las ideas son algo muy peligroso. La idea más peligrosa de la película, sin embargo, no está dirigida contra las hormigas, sino contra los saltamontes. Es la idea de la conciencia de clase. En este sentido, la compañía de circo y Flick actúan como vanguardia para las hormigas, ya que a través de ellas se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar el sistema en el que viven. Cuando parece que el saltamontes Hooper está a punto de matar a Flick, los formidables Formicidae, eso sí, hacen esta observación profética. Las hormigas no están para servir a los saltamontes. Ellas han hecho grandes cosas. Y año tras año, estas hormigas recogen comida para ellas y para vosotros. De modo que, ¿cuál es la especie débil? ¡No somos esclavos vuestros! ¡Vosotros nos necesitáis! Cuando Hooper mira hacia atrás, a la colonia, la escena que contempla es verdaderamente revolucionaria. Las hormigas y el grupo se toman del brazo, simbolizan su recién descubierta conciencia de clase. De hecho, se puede ver en el momento que alcanzan la conciencia de clases en sus rostros, mientras la cámara hace un barrido sobre toda esta masa de hormigas. Vamos, es que parece directamente que estamos viendo el acorazado Potemkin. Flick finalmente atrae a Hooper al nido de pájaros, donde se lo comen rápidamente. Esta muerte bastante gráfica, según los estándares de animación infantil, muestra la violencia de la revolución. No sé, hace un paralelismo directo, ¿no?, con cualquier revolución, la necesidad de que haya enfrentamientos, ¿no? ¿Y de qué color es este pájaro? Rojo, por supuesto. También podríamos escribir más sobre la compañía de circo, bueno, podría escribir Ana más bien, que es la que ha escrito esto, la compañía de circo que pueden simbolizar a los bolcheviques que regresan del exilio durante la Revolución Rusa, o al Granma lleno de revolucionarios cubanos llegando a México, a Cuba, y cómo los saltamontes logran la hegemonía de Gramsci sobre las hormigas al comienzo de la película. Pero creo que estas ideas las dejaremos por aquí y por ahora. Bueno, y con esto esperamos haberte convencidos de que Bichos es una película básicamente marxista. Explícitamente, quizás de las que hayamos traído, la que más se puede ver. Es el manifiesto comunista de Piava. Totalmente. ¿Qué podemos sacar de esta película? ¿Puede Bichos incluso ofrecer lecciones a los revolucionarios en el mundo posterior a la Guerra Fría? Pues nosotros creemos que sí. Para aquellos que deseen ver un modelo para una sociedad revolucionaria, no hace falta buscar más, aquí tienen su producto. Puede que nos hayamos dejado llevar un poco por esto, pero al menos podría convencerte de que le des otra mirada a la película, que volváis a verla con estos ojos. O quizás podría haberte marcado para siempre, quién sabe. La caída de los saltamontes y la victoria de las hormigas son igualmente inevitables. Por la colonia y por las hormigas oprimidas en todas partes. Esto me lo puede hacer mi sobrino mucho más barato. Las cosas de los artistas. Bueno, pues esta semana os traigo unas cuantas peliculitas que creo que reflejan muy bien la vida de la clase trabajadora y todas sus miserias. Ha sido difícil seleccionar solo 5, lo que significa que todavía existen cineastas que quieren poner el foco en los problemas del sistema capitalista y que consideran que es necesario dar voz a la mayoría. Lo cierto es que si hablamos de las condiciones laborales, del desempleo, de la pérdida de derechos, de la desesperanza, de la guerra de los pobres, el escenario que queda es bastante desolador. Una vez más, una sección llena de alegría y humor. Pero bueno, sabemos que la realidad es dura, es difícil y no por ello vamos a mirar a otro lado. No os preocupéis que también he traído una pildorita de esperanza de esas que te dan ganas de salir a las calles a... Bueno, iba a ponerme a decir cosas violentas, pero vamos a dejarlo en a luchar. Por ahora empezamos con un poco de bajona, nada para lo que no estéis preparadas, que para algo llevamos toda la vida en el lado de las que pierden. La primera peli que os traigo es La ley del mercado, de Stéphane Brisé. Yo creo que no voy a decir bien ninguno de los nombres de los directores y directoras de esta sección porque, bueno, yo qué sé, pues no soy tan políglota. Esta película es el primer film de la trilogía del trabajo junto con En guerra y Un nuevo mundo. Yo por ahora solamente me he visto esta primera para preparar esta sección. Nos cuenta la historia de Thierry, ¿se dirá así? Pues puede ser. De 51 años que se queda en paro cuando la fábrica en la que trabajaba cierra. Dentro de 9 meses cobraré un subsidio. Cobraré 500 euros al mes. ¿Y qué voy a hacer con 500 euros? ¿Cómo voy a pagar las facturas? Lo que debo.
¿Cómo voy a vivir con 500 euros? Después de 20 meses en paro, consigue trabajo como segurata en un supermercado. Si toda la película es bastante dura, como la vida misma, para mí es cuando consigue este nuevo trabajo cuando llega el horror absoluto. Tiene que encargarse de vigilar a los clientes para que no roben, clientes con situaciones igual de precarias que la suya, y también a sus compañeros y compañeras de trabajo. Os podéis imaginar que es como bastante infierno estar vigilando que la cajera del supermercado en el que trabajas no se esté llevando unos cupones de descuento. O sea, bastante miseria todo. Nos muestra un sistema que no funciona, evidentemente, custodiado por obligación y por supervivencia. Vamos a controlarnos entre nosotras cuando está claro que el problema no es individual. Cuando sabes que un señor de 70 años que está robando una bandeja de carne porque no se lo puede permitir, no es evidentemente el delincuente. Que hagamos lo que dijimos desde el principio. Que les joderíamos hasta el final. Que les haríamos pagarlo todo. Que les condenasen. Eso quiero. Yo creo que para mi salud mental haré borrón y cuenta nueva. Pasaré a otra cosa. ¿Por eso soy un cobarde? Me ha hecho mucha gracia porque mientras estaba así documentándome para preparar la sección, los comentarios y las críticas que hacen sobre el cine social en general, que es una cosa estupenda. Y de esta peli decía el señorito Bollero que le dejaba indiferente. Creo que en cierta manera que la caspa reniegue es indicativo de que hay que verla. Me han jodido tanto como a ti. Yo también tenía un trabajo, yo también lo he perdido. Y también las he pasado putas. Pero pienso que lo mejor para nuestra salud es lograr que condenen a los verdugos que nos han puesto en esta situación. En una línea similar, 2 días, una noche, de los hermanos Dardenne, protagonizada por Marion Cotillard, que estuvo nominada al Oscar, al BAFTA, al César. Les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos. Nunca he dicho eso. Eres cruel. La película nos cuenta cómo Sandra dispone de un fin de semana para convencer a sus compañeros de trabajo de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su trabajo. Es una peli bastante agobiante porque se generan muchos momentos de tensión, situaciones así bastante violentas, porque evidentemente la situación económica de sus compañeras tampoco es la mejor. No debes rendirte, debes luchar. Antes de aceptar la paga extra lo dudaron, pensaron en ti. Por eso debes verles a todos este fin de semana. Os leo una crítica. Un artefacto de exquisita sensatez narrativa y estremecedor poder para remover conciencias. Es gran cine del siglo XXI, el de la crisis y el derribo, el que puede ayudar a entender muchas cosas. Esto nos dice Javier Ocaña, que por cierto fue nuestro padrino de graduación. Me acuerdo. No sé si la habéis visto, bueno, sé que Carlos sí, pero me gustaría que me dijerais un poco qué pensáis de una situación así, o cómo creéis que enfrentaríais una situación así. Porque al final creo que es interesante ver en pelis como esta, que al final son casos concretos y cosas que están ahí como en tierra, que no son tan fáciles de resolver como algo que está en plano teórico, que no es tan sencillo, no sé qué pensáis. Sí, claro, que se ve en la película como ella empieza de baja, ¿no? Creo recordar la película. Y hasta este momento como que no había una lucha en esa empresa de ningún tipo y de repente en un fin de semana tiene que organizar algo, tiene que buscar la solidaridad de los compañeros y es muy difícil ese proceso en 2 días. Sí, que al final vemos como el sistema se apaña para siempre hacernos competir entre nosotros y exponernos a situaciones que, los compañeros tienen que elegir entre ayudar a una compañera o ellos a lo mejor también vivir una situación de violencia porque no tienen para pagar sus cosas o es eso, exponernos a unas situaciones límite siempre. Que parece que la paga extra es otra cosa, pero la gente que cuenta con ella pues muchas veces la necesita para su alquiler, para cualquier cosa. Eso es. La extra nos la dan porque hemos currado. Lo sé. ¿Y tienes la jeta de robarnos nuestra pasta? ¡Cállate! No, no me callo, lárgate. Era imposible hablar de cine social y dejarse fuera a Ken Loach, director al que amamos, siempre fiel a la clase trabajadora. Forméis un movimiento laboral tan fuerte como para enfrentarse a estas grandes empresas que controlan vuestras vidas. ¿De acuerdo? ¡Defended vuestros derechos! Y criticado hasta la saciedad, por lo que sea, por los de siempre. Voy a leeros una crítica de esta película de Sergi Sánchez, de La Razón. Tal vez el problema del cine de Loach es que cree demasiado en el binomio causa-efecto. Es decir, para demostrar su teoría, Loach falsea las cuentas. Es un capitalista de las emociones proletarias. Me gusta mucho que están todo el día como rabiando porque todo les va bien para quejarse de que estemos poniendo en el centro la precariedad que vivimos. Hay muchísimas películas suyas que podría nombrar, pero por cercanía temporal y porque nos cuenta las consecuencias de la crisis del 2008 que hemos nombrado en la entrevista con Miguel Ángel, os traigo Sorry, We Missed You. Una vez más, con guión de Paul Laverty. He hecho de todo. Lo que se te ocurra, lo he hecho. Sobre todo en la construcción. Hasta he cavado tumbas. De todo. ¿Y por qué lo dejaste? Después de pasar tanto tiempo, tantos inviernos, helándote las pelotas, acabas saltándote. Ricky y su familia han estado luchando contra las deudas desde la crisis financiera del 2008. Afortunadamente para ellos, se presenta una gran oportunidad para conseguir tomarse un respiro y optar incluso algo de independencia gracias a una nueva furgoneta. La familia decide crear una franquicia de entregas a domicilio. La mujer de Ricky trabaja como asistente de personas con dependencia, con horarios de trabajo bastante duros
duros, lo que tampoco ayuda demasiado. Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe. ¿Has cobrado ayudas sociales alguna vez? No. Tengo mi orgullo. Prefiero morirme de hambre. Me encanta lo que oigo, Ricky. Eres un hombre de fiar. Hay algo de esta película, yo no sé por qué antes, cuando estaba pensando, que me ha traído a la cabeza El ladrón de bicicletas, de Sica. Supongo que porque hay momentos así en los que va peleando contra la dificultad con su hija, con la furgo, y bueno, luchando contra esta precariedad. Creo que en estos tiempos de inmediatez, en los que queremos cualquier cosa a cualquier hora y a poder ser barato, está bien poner la mirada en las condiciones en las que trabajan las personas que nos traen las cosas a casa, ya sea un repartidor que viene en una furgoneta o en bicicleta, esta esclavitud tan estupenda del siglo XXI. Creo que la película refleja muy bien, aprovecha además como una de las luchas más fuertes que ha habido, bueno, en Estados Unidos aquí, que ha sido la de los repartidores de Amazon, y que la peli lo refleja muy bien, esas condiciones, y lo que nos gusta de este cine es que está muy pegado a la realidad. No hay contrato como tal, hay objetivos de rendimiento, no hay sueldo. Hay tarifas. No tienes que fichar, tienes que estar disponible. Serás dueño de tu destino. Es la diferencia entre perdedores y luchadores. ¿Te sientes capaz? Nos vamos a Italia ahora. Me he dado cuenta de que todas las películas que os traigo son europeas y que la mayoría están en Filmin, porque en el fondo soy una gafapasta de la vida. Seguro que Elías se mete conmigo luego diciendo que mucho comunismo, pero que le dé la contraseña de Filmin o algo. Esta película a mí me ultra flipó cuando la vi en el cine. Es Lázaro Feliz, de, no voy a saber decir este nombre de ninguna manera, Alice Rohrwacher. Llamo porque han secuestrado a un chico, una persona importante, un marqués. Esta me costará más explicarla porque yo creo que tenéis que verla para percibir la magia que tiene, el ambiente, la estética, cómo te transporta al pasado. Lázaro es un joven campesino de excepcional bondad que vive en La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de Luna. Allí la vida de los campesinos no ha cambiado nunca, son explotados y ellos a su vez abusan de la bondad de Lázaro. Un verano se hace amigo de Tancredi, el hijo de la marquesa, y entre ellos surge una amistad tan preciosa que hará viajar a Lázaro a través del tiempo y le llevará a conocer el mundo moderno. Básicamente, la marquesa les tiene ahí encerrados sin saber que el mundo ha cambiado porque a ella le viene de perlas. O sea, están básicamente como antes de Segunda Guerra Mundial o así. Sí, casi un régimen feudal. Es que parece. O sea, es una cosa bastante loca. Los seres humanos son como los animales. Si los liberas, serán conscientes de su propia condición de esclavos. Tiene algo de Pasolini esta peli, y creo que también de Fellini a la hora como de retratar a los campesinos y a la clase trabajadora. Yo creo que muy recomendable. ¡Lázaro! ¡Eres tú! Y ya para terminar, después del realismo mágico del alegórico, os traigo una película de las que nos dan fuerza y ganas de seguir luchando y con la que os vais a pegar una llorera del copón, a no ser que no tengáis alma y todos dejen indiferentes como a Boyero. Pride, de Matthew Warchus, de 2014. Aprovecho que Ana no está hoy con nosotras para recomendarla, porque pudiendo recomendar Pride and Prejudice, pues me he dejado la mitad fuera. Porque efectivamente, yes, nos puto flipan las pelis románticas de época. ¿Qué le vamos a hacer? Puedo admirarlas mejor desde aquí. ¡Qué descaro! ¿Cómo podemos castigarle por la impertinencia? Podemos reírnos de él. Oh, no. Pero bueno, sigo que me desvío. En el verano de 1984... siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros convoca una huelga. ¡Tenemos que solidarizarnos! ¿Quién odia a los mineros? ¡Thatcher! ¿Y quién más? La poli, el público y la prensa escrita. ¿No te suena de algo? Durante la manifestación del orgullo gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores. ¡Gays y lesbianas apoyan a los mineros y sus familias! Pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. ¡Dai! ¡Tus gays ya han llegado! Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común. Porque lo que nos habéis dado es más que dinero, es amistad. Y cuando combates contra un enemigo que es más grande y mucho más fuerte que tú, descubrir que tienes un amigo del que no sabías nada es lo mejor que hay en el mundo. Así que gracias. Es una peli súper emocionante que nos habla de la importancia de la solidaridad obrera, de la conciencia de clase, de que todas estamos atravesadas por un sistema violento y que tenemos que luchar juntas para acabar con el capitalismo. No me quiero poner panfletaria, pero al final creo que es importante que nos contemos estas historias, que no olvidemos la importancia de entender que solas no podemos, que esto es un camino colectivo y que muchos de los derechos que hemos conquistado han sido gracias a colectivos a los que después hemos dejado en la estacada. Que debemos recordar quiénes han marchado antes que nosotras para llegar a donde hemos llegado y que el capitalismo y el heteropatriarcado se necesitan mutuamente para jodernos la vida. Y esto es todo por hoy. A mí ahora mismo me encantaría que metiéramos Pan y Rosas de los Chicos del Maíz y ponernos a cantar a tope, pero... Como diría Ana, ni un programa sin nombrar a los Chicos del Maíz. Así es. Queremos pan, pero también queremos rosas. Queremos todo lo bello que hay en la vida.
Mi alegría por verle es bastante relativa. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España. O comunismo o libertad. Aquí en España hay una cancelación política brutal de que si no sigues la senda que está marcada ahora mismo de lo que es lo correcto, eres peor que Hitler. Es verdad que en mi DNI pone que soy español. También pone que caduca el año que viene. Acaban de tirarnos gases lacrimógenos, la policía, por puto defender España. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años en un bar porque España ganó el mundial, ¡ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. O comunismo o libertad, libertad, libertad. Bueno, pues llegamos a nuestra última sección. Esta semana yo vengo con mucho miedo porque la última semana nuestro colaborador se fue sin hablarnos, se fue totalmente enfadado, por si no lo habéis oído o si no os acordáis. Entonces no sé si ya nos habrá perdonado. Buenas tardes, Elías. Parece que no nos ha perdonado, ¿eh? Ahí el rencor... Ah, vale. Pues va a ser una sección muy larga. No sé por dónde tirar, la verdad. No soy bueno improvisando. Nunca me he dedicado al clown. Nuestro colaborador va a ser una entrevista ASMR. Está enfadado. Uy, ASMR molaría bastante, ¿eh? Mastica sus quicos. Ahora no podría hablar porque tiene la boca llena. O sea, aunque no estuviese enfadado, seguiría sin. Yo puedo, cabrones. Hemos conseguido que hable. Se abre su litrona. Bueno, si lo consigue, porque tampoco tiene mucha. Se está complicando, ¿eh? No quiere ayuda, además, ¿eh? No quiere ayuda para. Con el micro en una mano. Él es un hombre, no necesita ayuda. Es verdad, y menos de una mujer. Claro, por favor. Y nada, pues aquí vamos a estar 10 minutos. No sé cuánto llevamos, creo que llevamos un par de minutillos. Pues nos quedan 8 aquí. Escuchando cómo hace la sonidos guturales de Elías. El programa de esta semana es sonidos guturales. Bueno, he de decir. Bueno. No, voy a poner de manifiesto mi enfado. Vale. O sea, yo el otro día aquí fui insultado, vilipendiado, como pueda se diga eso, excluido, rechazado y expulsado prácticamente. Pues como parte de la gente que te hizo eso, yo te pido disculpas. Es que lo que iba a decir antes de que te adelantes es que exijo, o sea, para que yo vuelva a este espacio de una manera habitual, a este programa llamado Los lunes al sol, que me lo has pisado antes, cara mierdas, exijo condena, reparación, justicia y perdón a las víctimas. Vale. Así que, cuando queráis, podéis empezar a decir lo que consideréis. Pero ahora estás afiliado a la asociación esta víctima del terrorismo. No, yo pido condena, reparación, justicia, perdón a las víctimas. Vale, pues nos condenamos a nosotros mismos. Seguid. Estamos muy arrepentidos por lo que pasó el otro día. Hablar de comunismo en este programa. Yo la verdad es que estoy bastante contenta porque como vasca ya era hora de que alguien me pidiera pedir perdón por las víctimas. Ya... Te sentías como la única que faltaba. Hombre, claro, yo creo que ahora aquí mismo... en Madrid y nadie te había dicho ¿qué opinas de ETA? Es que, claro, es que me he quedado fuera, ya rezagada. Claro. Perdón, Barkatu. A mí en vasco no, ¿eh? Que no sé qué me están diciendo. Claro. ¿Pero qué te crees que es eso? Guapo, te estaba llamando. ¿Qué pone en tu DNI? La verdad que lleva una pegatina que pone eres gilipollas, pero no es la manera de ayudarnos ahora mismo. Y lo sabes. Bueno, dicho esto, no esperabais rebajaros, arrodillaros y pedir disculpas con este fondo, ¿eh? No, la verdad. Eso no lo esperabais, ¿eh? No. Pues ahí queda. Vale. Es parte de, como hemos dicho, de la reparación es esta. Vale, los anarquistas del futuro podrán usar este audio cada vez que quieran. Efectivamente, yes, of course. Bueno. Es decir que yo hoy traigo several things, several questions, several reflections. Vale. La primera es que, una vez más, Bichos no va de eso. Ya nos hemos inventado. O sea, tu sección va de intentar reventar el eres marxista. Sí. Así es. Vamos a ver. Bichos no va de eso, va de unos bichos que hacen cosas de bichos, hay unos farandulillas, unos circos circenses, voltereta para arriba, voltereta para abajo, y que hacen cosas de bichos de coger alimento, meterlo debajo de la tierra y sus cosas.
Vale, y hay saltamontes malos y ya. Y ya está. Vale. De eso va Bichos. Y nosotros que le damos muchas vueltas a las cosas. Vosotros lo que hacéis es manipulación. Ah, vale. Vosotros lo que hacéis es manipulación. Porque tanto hablar del Día del Trabajador, ¿para cuándo un Día del Empresario? Yo creo que habría que ponerlo con el Día del Hombre ¿no? De noviembre. Hombre, es que... Ahí no, pero juntitos. días diferentes. No, pero seguidos. En plan, Días el diferentes. 19 el del hombre, el 20 el del trabajador. Para que La cojan semana de la puente, buena ¿no? gente. Claro. Hombre, la semana era buena. Y que se escuchase de fondo. ¡Viva la gente! Para. ¿Verdad? Totalmente. Es que solo os fijáis en lo que queréis. ¿Sabes? Sois de esa clase de gente. Ay, Dios mío. En fin. Más cosas, más reflexiones que traigo. Ya os han informado de que salís de la parrilla de Canal Red. Vale, nos ha echado Pablo Iglesias. Os han contratado de otro lado. Mejor. Muy comunista también, que cada vez va a más. ¿Más en comunismo o en...? En comunismo. Es prácticamente propaganda del régimen. Vale. Televisión Española. Televisión Española. Están ahí on fire, que si Inés Hernán para arriba, que si Inés Hernán para abajo. Una de mis diosas. Inés Hernán. Silvia Ichaurrondo, hola. O sea, que está a topísimo con el comunismo. Silvia Ichaurrondo está... O sea, no dan ni un respiro al fascismo, ¿eh? La sucesora de Alexandra Pollontai. O sea, están ahí a tope, ¿eh? Pero no sé si habéis visto las últimas... esto, Usu, te va a gustar. Ojo. ¿Veis la tele vosotros? Poco. No. La tele no. Joder, ya somos 4 aquí. ¿Cuántos somos? 4. Ya somos 4. Masterchef. Ahora mismo está en el hype del comunismo. Pero siempre ha sido un poco que llevaba gente de Vox. Eso es lo que tú te creías. Porque estás manipulado. En cambio ahora que Televisión Española está ahí al servicio del régimen, sí, al servicio del Partido Socialista Obrero Español porque es uno. Sí, fuese más. Son Stalin ha vuelto. Serían son españoles. Pero como es solo uno, el PSOE es uno grande y libre. No sé si habéis visto, bueno, aparte de que tienen a un legionario terraplanista. Eso lo he visto yo. Tremendo. Eso lo he visto. Es tremendo. El tío es tremendo. ¿Te parece una buena muestra del comunismo del mundo? No. Es que hay una heavy ultracatólica Eso sí es. que ha hablado de Piperrac. Piperrac, el famoso grupo de La Ribera. Así es. Sí. Al norte del Ebro, entre Lodosa y Pradejón, se está preparando la revolución. Ha hablado de Piperrac en un programa de máxima audiencia y han puesto esas cosas que haces tú de manipular, Carlos. Han puesto la musiquilla de Piperrac en Radio Televisión Española. ¿Quién iba a decir que esto iba a pasar? Ojo, ¿eh? Ojo. O sea, esto es por lo menos publicidad subliminal de la vuestra, Usu, de los de ahí, de los de, Sí. de los de Burgos, La Rioja, para arriba, ¿eh? Yo creo que están a esto encima de que empiecen a decir ya que Piperrac son unos vendidos o algo así, porque claro, como ahora les da dinero al régimen, ¿no? ¿A quién? ¿Piperrac? ¿Por qué? Porque les pagan por poner su música. Ya, ¿cómo les cae? ¿Cómo les cae? Qué cabrones. La verdad que sí. Así es. La verdad que sí. ¿Qué tema, eh? Así Ojo, que, ¿cómo lleváis la entrada en Televisión Española? Pues igual de bien que en Canal Red, la verdad. ¿Habéis pedido Vamos a ya, entrar y salir tan rápido. ¿habéis pedido ya horario en parrilla? ¿Os han confirmado? ¿Día y hora He de pedido el emisión? mismo que Broncano, pero no sé a quién nos lo dará, si él o a nosotros. Somos más baratos, ¿eh? Están en negociaciones. Ojo, es que está en lo más alto ahora mismo Televisión Española, ¿eh? Con Broncano, Berto Romero, Inés Hernán. Van a contratar a Kim Jong-un, ¿eh? También, ¿eh? A Chimponchi. A Chimpun. Bueno, el otro día estuve en una boda y me surgió una reflexión. Estuve en una boda en la parroquia de San Francisco de Borja. O sea, una boda además por la iglesia. De la ¿Hijos? Ojo, ¿eh? Hace De fe. 15 días. Y luego el convite fue en Colmenar Viejo, en la finca del Canto de la Cruz. Madre mía. No puedo decir quién se casaba, claro. Y el after en el Valle de los Caídos. El after fue después. Como su nombre indica. Efectivamente. Valga la redundancia. Sí. Pues allí estaba... No vino José Luis. No estaba ¿No? invitado. No estaba invitado, pero estuve con el bueno de Juanfro. ¿En serio? Juan Froilán. De todos los Saints. De all the Saints. Esa fiesta seguro que tienes horas y horas para contárnosla, porque Fue tremending topic. La verdad es que sí. La verdad
es que yes. La verdad es que yes. Pero esto me retrotrajo a mí a hace 6 meses, cuando hicieron una redada ahí en el polígono de Vallecas, en el after este mitiquísimo que hay en la A3. Hicieron una redada. Y, oh casualidad, ¿a quién se encontraron? A Juanfroy. A Juanfroy. Y, oh casualidad, el bueno de Juanfro tenía una bolsa de estas de cierre de... No sé cómo se llama. De cierre de... De zip. Esa mierda. Con alguna sustancia en el interior. O sea, Tampones. petado de tú sí, tú no, tú sí que vales. Sí que vale, sí. Efectivamente. Y digo, y esto a mí me llevó a la siguiente reflexión. Tú estás por ahí de fiesta, no nosotros. Nosotros no. Cualquiera otro. Cualquiera. Está de fiesta por un casual que de vez en cuando consuma algún tipo de estupefaciente. Estupefaciente, enmitefaciente, el que sea. El tuyo, el mío, el que sea. Y vas tú por ahí preguntando y dices, perdona, ¿no tendrás alguna sustancia? Several substance. Y te dicen, yo no, pero aquel de allí, sí. Y, oh, sorpresa, te giras y dices, ese no será el de al lado. Y te dicen, ese. ¿Qué hacéis? ¿Vais? ¿Le pedís? ¿Hacéis como que sí, pero no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo yo no me gestionaríais? fiaría una mierda. No. Ya, pero quiero decir... Busco trampas en otro lugar. En una redada. Paran los maderos a Juan Froilán y le encuentran con una bolsa llena de 20, 30 pastillas, evidentemente, o sea, quiero decir... Sí. Muchos colegas tiene. Sí. Y si no los compra a 5 pavos a 5 pavos el redondel. Ni siquiera lo regalará el cabrón. Pero tú qué, pero de algo tendrá que vivir este muchacho. Ya, pues de Hombre, nuestro dinero. O sea, en todo caso se la regalaron a él, no conoces la monarquía de este país. Vamos a ver. Quiero decir que igual compra amigos así a puro, Claro, bueno, como todo el a mundo, pura a puro pastilla. colega, ¿no? O sea, Pero quiero decir, ¿tú cómo haces esa gestión? Yo me haría su mejor colega durante esa noche. No tengo ninguna duda de que tú acabarías 3 días después siguiendo con él de fiesta. Y siempre tendría una conversación pendiente con él, que sería hablar un poco de la situación de este país, preguntarle quién es su abuelo, ¿sabes? De si sus padres son hermanos en realidad. Efectivamente. Ese tipo de cosas. De si él es hermano de sus padres también. O sea, De si su hermana y él... efectivamente. ¿Cuántos genes te faltan? Vamos a ver. Efectivamente. Pero oye, con tú sí todo mejor. Tú sí, tú no, tú sí que vales. Eso le diría yo. Juanfro, tú sí, tú no, tú sí que vales. Y te lo ganas. Y ya de ahí... hasta Porque 3 días después. Sky's the limit. Efectivamente. Pues es una reflexión que a mí me lleva un tiempo rondando la cabeza. ¿Qué harías si te encuentras con esa situación? Yo no sé qué haría, ¿eh? Pero es que no creo que regentemos el mismo tipo de tugurios. Escúchame, eso es un tugurio de Vallecas brutal. O sea, a cualquiera que preguntes a Vallecas, en Vallecas por el after de la A3 de Tecnazo, todo el mundo te va a decir, oh yes. La gente que se va a trabajar los lunes al sol, la gente que trabaja los lunes, se encuentra a la gente saliendo. Y la gente entra el viernes. O sea, ¿creéis que deberíamos hacer como fiesta del podcast, ir por si nos lo encontramos? Hombre, yo me lo he encontrado alguna vez, es decir, en un intercambiador de la zona norte de Madrid, no puedo decir más, por seguridad. ¿En transporte público? Ajá. Cuando le mandaron a un internado porque el muchacho no estudiaba, Vale. ese internado traía un autobús a Madrid y le dejaba en un intercambiador de una plaza del norte de Madrid, no puedo decir más. Dirección Castilla. Por ahí. Y claro, yo la primera vez le vi y dije, pero si este niño es este. No le pregunté si tenía sustancias. Pero vi al lado, a 3 metros, a 2 señores de gabardina muy grandes y muy altos y dije, no es el momento de preguntar nada aquí. Así que bueno, tendré que ir al after a hacerme su mejor colega, no porque yo quiera comprar nada, sino porque creo firmemente en la reconciliación, como este programa hoy ha sido ejemplo, en la reconciliación, en la reparación, en la memoria histórica y en el perdón a las víctimas. Vale, tú también pides perdón a las víctimas. No, yo por reconciliarme con los Borbones. Con esa gente. Vale. Sí, es que al final Froilán va a ser igual de campechano que su abuelo. Porque... Perdona, o sea, podría estar aquí, Froilán. Vale. Pues, le veo como entrevistado, sí. Hombre, pues perdona. Me encantaría, pues sería tremendo. O sea, yo le voy dejando una silla. Vale. Yo le voy dejando una silla. Si te ofrezco una silla. Esto es lo que podemos ofrecer. De hecho, mira, no, es que lo voy a ir haciendo ya. Yo me voy a ir despidiendo, voy a dejar aquí el micro y ya me voy a ir. O sea, le voy a ir dejando el micro y ya está. Ya os podéis ir despidiendo. Gracias por haber venido a mi programa. Y ya está. Froilán, puedes venir cuando quieras. Aquí tienes la silla. Es que... Ahí la tienes. Adiós. Adiós, amigos. Agur. Pues hecha esta invitación ya,
Elías cierra y se va de nuestra casa y se acaba nuestro programa. Muchas gracias. Recordad seguirnos en todas nuestras redes, que es No odias los lunes. Y recordad que no odiéis los lunes. Odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! Yo sigo esperando que entre Froilán, ¿eh? O sea, Tu enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida. Y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes.